A hablar de elementos químicos y vamos a llegar a compuestos orgánicos. Vamos a realizar una integración de los diferentes conceptos que trabajamos hasta ahora y vamos a tomar algunos conceptos previos que trabajaron en materias como Físico-Química 1 y Físico-Química 2. Vamos a verlos. De lo primero que vamos a hablar es de la tabla periódica. ¿Qué podemos decir de la tabla periódica? Bien, es el lugar donde se organizan los diferentes elementos químicos, ya sean naturales o sintéticos o de origen sintético, y está dividida en periodos, que son los que se encuentran en forma horizontal, así, de esta manera, y los que se encuentran en forma vertical se los denomina grupos. Bien, la tabla periódica se encuentra dividida en metales y no metales. Para recordar, los de la escalerita para este lado son los metales y de la escalerita hasta acá, esta columna no, son los no metales. ¿Por qué esta columna no? Porque recuerden, los de esta columna eran los que se denominan gases nobles o gases inertes. ¿Por qué se denominan así? Porque son elementos que ya están estables. ¿Qué significa que estén estables? Significa que en el último orbital contienen 8 electrones, a excepción del helio. Todos estos, en su configuración electrónica externa, tienen 8 electrones, a excepción del helio, que solamente tiene 2. Bien, datos que podemos extraer de la tabla periódica. Veamos acá. Elementos, por ejemplo, carbono e hidrógeno. Datos que puedo extraer de la tabla periódica: el símbolo, el nombre, el número atómico, recordamos, me indicaba la cantidad de protones, número másico, me indica la cantidad de protones y de neutrones, y configuración electrónica externa, me indica el orbital y la cantidad de electrones que tiene en ese último orbital. Les tengo también por acá 3 gases nobles o gases inertes. Estos gases nobles o gases inertes, si los pueden ver, tengo el helio, el neón y el argón. El neón y el argón van a compartir justamente lo que estábamos mencionando, que en el nivel 2, en este caso en el neón, tiene 8 electrones. Y en el caso del argón, en el nivel 3, también tiene 8 electrones. Por eso se denomina gas noble o gas inerte. Y en el caso del helio es la única excepción. En el último orbital, tiene un solo orbital, tiene 2 electrones. Bien, estos entonces elementos dijimos, estos 3 son gases nobles o gases inertes porque no se combinan con nadie, es decir, no establecen relación, y todos van a intentar parecerse a estos, ¿sí? Por eso van a establecerse diferentes relaciones. Veamos carbono e hidrógeno. Si yo quiero realizar un gráfico de cada uno, puedo realizarlo de esta manera, indicando, bueno, en el núcleo protones y neutrones y en los orbitales los electrones de cada uno. Como se ve, el hidrógeno tiene un solo orbital y un solo electrón. En el caso del carbono tiene 2 orbitales y en el segundo orbital, bien lo indica la configuración electrónica externa, tiene 4 electrones. Ahí los podemos ver. Estos electrones, los del último orbital, quiero mostrarles esto. Estos electrones, los del último orbital, son los que van a intervenir en una unión química o van a establecer relaciones con otro átomo para poder realizar una unión química. Siempre los electrones del último nivel. Pero, por si no lo recordamos, ¿qué es una unión química? Bien, una unión química es una interacción electrostática entre los electrones de 2 o más elementos. Las uniones químicas pueden establecerse entre los metales y los no metales o mismo entre los no metales.
Al menos nosotros trabajamos esas. Un tipo de unión química es, por ejemplo, la unión iónica. La unión iónica se caracteriza por una ganancia y pérdida de electrones. ¿Qué significa esto? Significa que voy a tener un elemento que gane y un elemento que pierda electrones. Como bien lo podemos ver en la estructura de Lewis, el sodio, en este caso, perdió un electrón y el cloro ganó un electrón. De ahí sus cargas. Si yo pierdo cargas negativas, lo que voy a tener es carga positiva. Y si yo gano una carga negativa, me voy a quedar obviamente con una carga negativa. Otra característica de este tipo de unión es que se establece siempre entre metales y no metales. Tengo que tener a alguien que gane y alguien que pierda esos electrones. Bien, hasta acá tenemos características y tipo de unión iónica. Ahora vamos a hablar del otro tipo de unión. Unión de tipo covalente. La unión de tipo covalente, la característica principal que tiene, es que los elementos que realizan este tipo de unión van a compartir los electrones. ¿Es decir, que va a haber alguien que gane y alguien que pierda? No, significa que van a compartir, es decir, se prestan los electrones. Otra característica de este tipo de unión es que siempre se establecen entre dos o más no metales, ¿sí? Por eso es que comparten. En la anterior, recordemos, había un metal y un no metal. Por eso es que había uno que gane y uno que pierda. Siempre tiene que haber alguno que ceda y uno que gane. Bien. Este tipo de unión, uniones covalentes, podemos encontrar de tres tipos. Uniones de tipo covalente simple, covalente doble y covalente triple. Como lo expresamos acá, tenemos el cloro con los 7 electrones en el último orbital. Cada uno está igual. Recuerden, siempre tienen que cumplir la regla del octeto, es decir, que siempre tienen que tener 8 en el último orbital para poder parecerse a un gas noble. Entonces el cloro tiene sus 7, más 1 que toma del otro cloro tiene 8. Y el otro cloro lo mismo, tiene 7, más 1 que toma del otro cloro, 8. Esta unión es de tipo simple. ¿Por qué? Porque lo que se comparte solamente es un par de electrones. Unión covalente doble. Se establece, en este caso, entre los oxígenos. Cada oxígeno tiene 6 electrones y van a compartir 2 pares de electrones. Entonces, al contarlos, cuentan 6, 7, 8. Y si cuento de este otro lado, cuento 6, 7, 8. Entonces, este tipo de unión es una unión covalente doble. Y por último, unión covalente triple, en el caso de los nitrógenos, que tenemos 5 electrones para cada uno de esos átomos, van a compartir 3 pares de electrones. Bien, hasta acá tenemos uniones covalentes simple, dobles y triple. Ahora vamos a aplicar todo lo que dijimos recién a los compuestos orgánicos. ¿De qué manera? Si hablamos de compuestos orgánicos, recordemos, hablamos siempre de estructuras carbonadas, es decir, que hablamos siempre del átomo de carbono y de hidrógeno. Como los vimos al principio, átomo de carbono e hidrógeno. Y si recordamos, el carbono en el último orbital tiene 4 electrones y el hidrógeno en el último orbital tiene 1 electrón. Entonces, este carbono siempre va a tener 4 electrones libres para poder unirse y el hidrógeno siempre va a tener 1. Recuerden lo siguiente. Todos quieren parecerse a los gases ideales o gases nobles. Todos quieren completar el último orbital con 8 electrones. Había un solo gas noble que era un gas noble y no tenía 8 electrones en el último orbital, sino 2. Este es el helio. Entonces el hidrógeno se le va a complicar bastante si tiene que juntar 7 electrones más para poder llegar a 8. Lo que más le conviene es prestar su electrón y tomar un electrón del átomo con el que se combina para poder parecerse al helio y poder tener así en su único orbital 2 electrones y también estabilizarse. Bien, hasta acá estuvimos recordando algunas cosas y vamos a empezar a aplicar todo lo que vimos a compuestos orgánicos.
Bien. Vamos a ver. Unión covalente simple. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? Bien dijimos, los átomos de carbono, las cadenas carbonadas. Las cadenas carbonadas o las relaciones que se establezcan entre átomo de carbono y otro átomo de carbono va a ser lo que nosotros vamos a tener en cuenta para hablar de unión covalente simple, unión covalente doble y unión covalente triple. Si tengo que, vamos a correrlas así se ven bien todas, si tengo que explicarlas, en este caso sería lo siguiente. Lo único que tomo en cuenta es la relación entre carbono y carbono. ¿Cómo se une este carbono con este carbono? Compartiendo un par de electrones. Ah, está bien, es una unión covalente simple. Sí, entonces esto es lo que se denomina un alcano. ¿Y este carbono con este carbono cómo se une? Se une a partir de una unión doble, es decir, comparten dos pares de electrones. Si comparten dos pares de electrones, es una unión covalente doble, o lo que se denomina, en compuestos orgánicos, un alqueno. ¿Y estos dos carbonos cómo se unen? Bueno, lo mismo, pero están compartiendo tres pares de electrones. Entonces, es una unión covalente triple y se denomina alquinos. Si quiero realizar una estructura como lo estuvimos haciendo, podemos hablar de un alcano, pongo así para que puedan verlo, un alqueno y un alquino. Unión covalente simple, unión covalente doble y unión covalente triple, siempre hablando de carbono a carbono. ¿Sí? Como en este caso vamos a suponer las estructuras, en este caso son las mismas tridimensionalmente, podemos ver también la unión simple que van a tener entre el carbono y el hidrógeno, tal como lo mostramos acá, o a estos hidrógenos o mismo a estos. ¿Sí? Bien, hasta acá podemos decir entonces qué es un alcano, qué es un alqueno, qué es un alquino y cómo son sus estructuras en base a el tipo de unión, si es covalente simple, covalente doble o covalente triple. Y ahora quiero saber cómo puedo representarlos. Bien, vamos a ver eso. Bueno, para representar los diferentes compuestos orgánicos vamos a hablar de las distintas fórmulas que tenemos para hacerlo. Podemos hablar de fórmula molecular, podemos hablar de fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada y fórmula simplificada. Esta última puede tener varios nombres, simplificada, taquigráfica, condensada, ¿sí? Es todo lo mismo. ¿Qué me representa cada uno? Bien, fórmula molecular me va a decir el elemento que interviene y la cantidad de ese elemento, solamente. La fórmula desarrollada me va a contar, me va a mostrar un esquema y me va a desarrollar las uniones que tiene cada átomo con el átomo vecino. La fórmula semidesarrollada solamente me va a mostrar las uniones que existen entre carbono y carbono. Y la fórmula simplificada me muestra el tipo de unión, pero no los elementos. Bien, para que esto quede bien claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apartar esto y vamos a tener la siguiente estructura. Quiero que vean esta estructura. ¿Sí? En este caso, los átomos de color verde son carbonos y los chiquititos y rojos son hidrógenos. Si yo tengo que expresarlo en la fórmula molecular, tengo que decir que tengo. Primero, los átomos de carbono. ¿Cuántos átomos de carbono? 4. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Si los cuento, tengo 10. Entonces, esta fórmula se expresa de esa manera. Carbono 4, hidrógenos 10. Ahí tengo la fórmula molecular. Si tengo que expresar la fórmula desarrollada, lo que voy a ver es cómo están unidos todos esos átomos, tanto los carbonos como los hidrógenos.
de esta manera. Vamos a subirlo. Ahí está. Me expresa las uniones entre los carbonos y las uniones entre los hidrógenos también. Si lo vemos, este es el primero, este es el segundo, el tercero y el último. ¿Sí? La fórmula semidesarrollada. Y atención acá. La semidesarrollada solamente me evidencia las uniones que existen entre un carbono y el otro carbono. Y agrega, obviamente, a cada carbono la cantidad de hidrógenos que tiene, pero no muestra sus enlaces como lo hace la desarrollada. Por ejemplo, en este carbono, que es el primero, este que yo tengo acá, ¿cuántos hidrógenos tiene acoplados? Si yo los cuento, son 1, 2, 3. Bien, acá tengo los enlaces con cada uno. Bien, son 3 hidrógenos. Y acá solamente lo expresa escribiendo el símbolo del elemento y la cantidad. Lo mismo hace con este mismo carbono, lo mismo hace con este carbono y con este. Con todos es exactamente igual. La semidesarrollada solo expresa la unión de tipo carbono-carbono. Y la fórmula simplificada, de ahí viene el nombre, muy sencilla, pero a veces es un poco más compleja de verla. Es esta. Vamos a subir esto un poquito. Bien, esa fórmula simplificada solamente me muestra las uniones que existen entre los carbonos. Recordemos, en este caso teníamos 4 carbonos unidos. Bien, entonces, cada punto va a simplificar, mejor dicho, va a identificar a un átomo de carbono. Si yo parto de acá, este es un átomo de carbono, sería el primero. ¿Está unido con otro átomo de carbono? Está unido con otro átomo de carbono. Y este está unido con otro. Este está unido con este. Y el último se une con este. Último acá. Entonces, por eso se los marqué en celeste. Porque solamente me muestra las uniones. Ni siquiera me establece el tipo de átomo. Igualmente estas fórmulas son para cadenas carbonadas. Entonces cada vez que vean una fórmula simplificada, siempre les van a estar hablando de átomos de carbono. Bien, hasta ahora esto es lo que estuvimos trabajando y hicimos una recopilación de datos partiendo de lo que ya saben o ya habían trabajado hasta ahora. Por el momento vamos a cerrar esto. Y bueno, cualquier duda o consulta, saben, me pueden hacer llegar sus comentarios, no hay problema.